Hoy no voy a hablar de detalles artísticos o de si se parece o no al juego, sino más bien de la mierda ideológica que te quieren meter en la cabeza este tipo de producciones. Sin más preámbulos, vamos con lo que nadie dice de The Last of Us, temporada 2. A los 6 minutos del primer capítulo, la serie no puede con su genio y ya de una arranca con querer llenarte la cabeza. Nos encontramos con Ellie, cara de papa rancia, y peleando con un hombre grosso que le daría miedo a cualquier hombre promedio. Le hace una llave y lo reduce, y ella encima se burla. ¡Boom, hijo de puta! El chino le dice que no se debería burlar de alguien que le dio el primer golpe. Encima ella se queja de que se lo dio fuerte, y cuando el tipo le dice que se contuvo, se sorprende de manera extraña. ¿De verdad? Se contuvo. ¿De verdad? Como si no tuviera sentido que un hombre de 90 kilos se contenga con una mujer. Es tan raro. Es muy raro, lo que deja en evidencia el terrible sorete ideológico que tiene metido en la cabeza esta piba, que le hace creer que las mujeres son iguales a los hombres y ella, por percibirse hombre, no binaria o lo que sea, puede contar con las mismas condiciones. Y encima pregunta ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Se lo pedí yo. ¿Por qué? ¿Por qué? No sabe la respuesta, que es bastante obvia, hasta que el chino la despierta de su fantasía progre y le dice que si no la hubiera noqueado y que no quería tener problemas con Joel. Pero ella se enoja y les dice que nunca hagan eso. Nunca hagas eso. No vuelvan a contenerse. Claro, ahora entiendo, pobre chica, subestimada por el patriarcado machista opresor. ¿Ustedes se dan cuenta del nivel de pelotudez que tiene toda esta escena? En sí es una escena corta, pero que tiene un mensaje simple. Los hombres subestiman a las mujeres y las tratan de débiles e incapaces. Quizás en otras situaciones puede que esta idea sea acertada, pero en este caso la biología básica gana por nocaut y no tiene ningún tipo de sentido. Encima que los chicos la tratan con respeto y contemplan los límites de su capacidad, ella se ofende y se enoja. ¡Por favor! ¡Minusválida mental! Luego Ellie va a patrullar con Dina y a pesar de que tenían órdenes de avisar a los demás si se encontraban con algo peligroso, ambas se topan con infectados. Y Dina, con más dedos de frente que Ellie, sugiere que mejor deberían volver y avisar a los demás. A lo que Ellie responde desafiándola. ¿Quieres dejar que los hombres se encarguen? What? ¿Quieres dejar que los hombres se encarguen? ¡Minusválida mental! Y Dina acepta por no quedar como cobarde o de menos. Lo que deja bien en claro algunas cosas. Ellie tiene un claro complejo de inferioridad con respecto a los hombres y una misandría que le brota por los poros. Si bien es inmadura, también es irresponsable y no aprende más. Se confía porque es inmune, pero no aprendió nada de haber perdido a su chica por pelotudear en lugares peligrosos. Ella es inmune, pero pone en peligro a Dina. Es la típica pendeja que se cree viva, sábelo todo, pero es terrible pelotuda. He dicho, caso cerrado. 5 minutos después. Pero ¿cómo termina todo? Ella zafa de pedo y la terminan masticando. Pero esperen, que todavía falta la cereza del postre. A la vuelta, el consejo con Tommy a la cabeza junto a su señora cagan a pedos a Dina y a Ellie por ingresar al edificio sin avisar. Y Ellie argumenta. Por ejemplo, ¿tú y Joel no habrían entrado? Tommy le dice que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque es diferente. ¿En qué? ¿En qué? ¿Quieres dejar que los hombres se encarguen? ¿Que los hombres... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué? ¿Que los hombres se encarguen? ¡Para! ¡Para! Volvemos a la misma situación que al principio. Ellas se comparan con hombres fuertes y expertos. Otra vez la igualdad feminista por sobre el sentido común. A lo que Tommy responde con un suspiro porque si llega a decir la verdad lo cancelan y encima duerme afuera. Bueno, y por último vamos con la escena más woke de los últimos tiempos, el beso entre Dina y Ellie. Esto es una iglesia. Tortilla.
No necesito tu puta ayuda. What? No necesito tu puta ayuda. No necesito tu puta ayuda. Puta ayuda. A ver, ¿qué pasó? Lo voy a explicar de la manera más simple posible para que cualquiera pueda entender el mensaje que hay detrás. El beso entre ambas significa la libertad, la diversidad y la visibilidad. El hombre blanco, heteropatriarcal, tradicional, religioso, que las reprende insinuando que deberían respetar la iglesia, son los viejos valores normativos religiosos que los progres desfenestran cada vez que pueden. Y no solamente los valores, sino también a aquellos que los representan, como por ejemplo los Jedi en Star Wars. Ya hice un video hablando de esto, así que si te interesa te lo dejo al final de este video. Joel es la figura paternalista y todo lo que está mal según el progresismo. Y que aunque tenga un gesto bien intencionado, se lo lee como un hombre que salva a una mujer sin que se lo pidan. No necesito tu puta ayuda. El mensaje en sí es bastante claro. Nadie necesita al viejo héroe masculino protector. Las mujeres y más aún las disidencias sexuales pueden defenderse solas. Y el rechazo de Ellie, bastante raro, tiene el mensaje de no somos objeto de compasión ni de protección. Somos sujetos políticos con voz, fuerza y derechos. En sí, todos los panfletos políticos están bastante bien incorporados en la historia, pero no deja de ser el mismo mensaje político que nos quieren meter una y otra vez a la fuerza por todos lados y por todos los medios posibles. Claro. Propaganda, más propagandas que hay, propaganda feminista. Es propaganda, las empresas se llenan de plata y vos crees que sos más libre y feliz. Netflix, Disney, pura propaganda woke, más woke, cada día más woke. El mundo es una empresa, no te olvides, más woke, más woke, más woke, te lavan la cabeza. My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron. ¡Minusválida mental! Supongo que nos volveremos a ver.